A ver, que nadie se mueva porque lo que acaba de salir a la luz es para que más de un político en Cataluña vaya haciendo las maletas. Olvídate de los discursitos de siempre y de las encuestas cocinadas por los medios afines. Acaba de estallar una bomba electoral que deja el tablero político catalán reducido a cenizas. Hablamos de Sílvia Orriols y de Aliança Catalana. Cataluña está cambiando a una velocidad que da vértigo. Y ojo, no te estoy hablando del típico movimiento de votos que dura un par de semanas porque ha habido una polémica en Twitter. No. Estamos hablando de un terremoto estructural profundo. De esos que cambian la historia de un territorio para siempre. Hasta hace nada, Aliança Catalana era tratada como una anécdota, un partido marginal del que las élites se reían en sus despachos de la zona alta de Barcelona. Pues bien, la risa se les ha congelado. La última encuesta de Electodatos los coloca como la segunda fuerza política de Cataluña. Sí, has escuchado bien. Segundos. Solo el PSC de Salvador Illa quedaría por delante. Pero la noticia real, la que ha provocado infartos en las sedes de Esquerra Republicana y Junts, no es que gane el PSC. La auténtica noticia bomba es que Aliança Catalana se dispara hasta un brutal 15% de los votos, logrando nada menos que 23 escaños. Una auténtica locura. Para que lo entiendas rápido, Orriols adelanta por la derecha, y sin intermitente, a Esquerra, a Junts, a Vox, al PP, a los Comuns y a la CAP. Los ha barrido del mapa como si fueran polvo. Pero cuidado, porque la razón oculta por la que esto está pasando no te la van a contar en la televisión tradicional. Te lo explico ahora mismo. El espacio político que durante más de una década monopolizaron los partidos del Procés se está cayendo a pedazos. La gente está harta. Y quien está capitalizando ese cabreo monumental no es una versión moderada, sonriente y dialogante del independentismo. Para nada. La gente ha dicho basta y está apostando por la línea dura. Sílvia Orriols ha irrumpido con un discurso muchísimo más identitario, agresivo y sin ningún tipo de filtro. El ascenso de Aliança no es un accidente geográfico ni un error en la Matrix. Es la consecuencia directa de una década de fracasos vergonzosos acumulados por la clase política tradicional catalana. Hablamos de fracasos colosales en gestión pública, de una inseguridad que se palpa en las calles, de una pérdida de identidad brutal y de una crisis de representación que asusta. Orriols no cae del cielo. Crece porque hay cientos de miles de catalanes que sienten que sus políticos les escupen a la cara cada día. Pero espera a ver el análisis de las fugas de votos, porque lo que está pasando con los votantes de Puigdemont es para echarse a temblar. El hundimiento moral del procesismo clásico es la primera clave de todo esto. Durante años, vendieron la moto de una Cataluña independiente e idílica. La gente compró esa promesa ciegamente. Esquerra y Junts dijeron que llevarían a Cataluña a la tierra prometida. Pero con el tiempo, la épica se convirtió en ridículo, y las promesas en excusas baratas. El independentismo institucional pasó de vender revolución a gestionar migajas y frustración autonómica. ¿Y qué pasa cuando le tomas el pelo a tu electorado durante 10 años? Que no se vuelven moderados ni se van a su casa a llorar. Pasa exactamente lo contrario. Se cabrean y buscan a alguien que coja un mazo y rompa la mesa. Buscan una opción frontal, dura, clara y visceral. Y ahí, justo ahí, entra Sílvia Orriols. Orriols ofrece exactamente lo que Junts y Esquerra han dejado de ofrecer por cobardía, conflictos incomplejos. Mientras los políticos de siempre hablan con ambigüedades soporíferas para no ofender a nadie, ella levanta el dedo y señala culpables directos. Sin anestesia. Y en política, la claridad arrasa. Donde otros intentan administrar matices y quedar bien con la prensa progre, ella lanza mensajes simples, contundentes y de los que resuenan en el bar de abajo de tu casa. Ella coge la incomodidad de la calle y la convierte en su arma política principal. Y te guste o no, en tiempos de crisis, este liderazgo funciona como un tiro. Pero aquí viene el segundo factor, el gran tabú del que nadie quería hablar y que Orriols ha reventado, la inmigración. Quédate conmigo porque los datos oficiales del propio gobierno catalán le dan la razón a su estrategia, y esto es algo que a muchos les va a escocer profundamente. El CEO, que es el CIS catalán para que nos entendamos, ya ha situado a la inmigración entre las mayores preocupaciones de los catalanes. Y no está sola. Le acompañan la crisis de la vivienda y un asco generalizado hacia los políticos. La gente no llega a fin de mes y encima siente que su barrio ya no es su barrio. Aliança Catalana ha sido muy lista. Ha construido su marca entera sobre esa herida abierta. Sus pilares son identidad, frontera, seguridad en las calles,
defensa cultural a ultranza y un ataque frontal contra el multiculturalismo que la izquierda lleva años imponiendo como dogma de fe. Orriols no pierde un segundo intentando caerle bien a la izquierda o al establishment. Hace algo mucho más inteligente a nivel electoral, le habla directamente a su votante. Le mira a los ojos y le dice, tus miedos son reales, no eres un racista por tener miedo, y el sistema te ha mentido. Eso es dinamita pura. Pero ojo, si piensas que Aliança Catalana es solo Vox con una estelada, te estás equivocando de medio a medio. Ese es el análisis barato que hacen los tertulianos que no pisan la calle. La tercera razón de este bombazo electoral es el factor identitario. Orriols ha creado algo inédito en Cataluña. Alianza combina dos bombas nucleares a nivel sociológico, un discurso durísimo contra la inmigración descontrolada y una defensa feroz e inquebrantable de la identidad nacional catalana. Han ocupado un hueco que la élite política consideraba inexistente, una derecha identitaria, independentista y antisistema. Y esto nos lleva a la gran tragedia de Junts per Catalunya. La sangría de votos es espectacular. Esto es lo que explica los sudores fríos en Waterloo. El último barómetro del CEO ya mostraba que Aliança estaba devorando a Junts por los pies. Se ha convertido en su principal agujero de fuga de votos. Atento al dato porque es demoledor. 1 de cada 10 simpatizantes de Junts ya se siente más atraído por Orriols que por Puigdemont. Aliança Catalana se ha coronado como la segunda opción favorita entre los votantes de Junts. Ahora entiendes por qué Puigdemont ha endurecido su discurso, ¿verdad? Tienen pánico. El auge de Sílvia Orriols no es una china en el zapato, es una amenaza de extinción para el viejo nacionalismo convergente. Les está robando la cartera a plena luz del día y no saben cómo pararlo. Pero espera, porque el ingrediente secreto de este éxito tiene nombre propio, y no todos los líderes tienen lo que hay que tener para aguantar este tirón. La cuarta razón de este tsunami es el liderazgo personalista. Aliança Catalana no es un partido tradicional, Aliança Catalana es Sílvia Orriols. Su figura absorbe toda la energía, todo el mensaje y toda la capacidad de arrastre. Ella es la marca, el producto y el megáfono. Vivimos rodeados de políticos prefabricados que leen guiones escritos por sus asesores. Tipos burocráticos y aburridos que no dicen nada. Frente a eso, Orriols proyecta una imagen de autenticidad y de combate a pie de calle. Aunque sus enemigos la tilden de extremista, esa percepción de autenticidad le da una ventaja descomunal. Todo en su partido gira en torno a su voz. Y atención, porque ella no es una aparecida que ha salido de un plató de televisión. Tiene un recorrido que ha sido diseñado al milímetro para crear una sensación de imparabilidad. Empezó en 2023 rompiendo todos los pronósticos y logrando la alcaldía de Ripoll. Ripoll fue su laboratorio y su gran escaparate mediático. Desde esa alcaldía, saltó al Parlamento de Cataluña en 2024 sacando 2 escaños que dejaron a la prensa muda. Ha construido una narrativa perfecta de ascenso continuo. Alcaldía, foco mediático, Parlamento y ahora, disparada en las encuestas. En la mente del votante, Orriols es el cohete que va hacia arriba mientras los demás se hunden en la miseria. Y no hay nada que movilice más el voto que apuntarse al caballo ganador. Pero la cosa se pone aún más cruda cuando analizamos por qué la sociedad catalana ha tragado con este discurso sin pestañear. La quinta razón de este fenómeno es la normalización absoluta del voto de protesta de derechas. Durante demasiado tiempo, la izquierda y la prensa catalana han actuado como si los problemas de la gente trabajadora no existieran. Trataban cualquier queja sobre seguridad como algo moralmente inaceptable. Pero amigo, los problemas no desaparecen porque los silencies en el telediario de TV3. Si tú vives en un barrio donde la composición social cambia radicalmente en 5 años, donde la inseguridad es el pan de cada día, donde los servicios públicos colapsan, te da igual lo que diga el político de turno. Si ves que te cuesta la vida pagar un alquiler y sientes que trabajas como un esclavo para vivir cada vez peor, tu enfado tiene que salir por algún lado. Aliança Catalana ha entendido que esta rabia no se frena con estadísticas oficiales manipuladas. Se combate con un relato. Y han creado un relato letal. Llegamos a la sexta razón, y aquí el propio director del CEO ha dado en el clavo. Hay una ruptura total, un divorcio absoluto entre la ciudadanía y los partidos políticos. La gente ya no cree que el PSC, Esquerra, Junts o los Comuns hablen su idioma. Los ven como a una casta parasitaria que vive en otra dimensión. Cuando el ciudadano medio siente que su gobierno solo le ofrece excusas y burocracia, aparece el perfil del dinamitador.
El candidato que promete entrar en el Parlamento con un bidón de gasolina y una cerilla se vuelve irresistible. Orriols es percibida como ese castigo divino contra los políticos de siempre. Pero agárrate a la silla porque el escenario final que dibuja todo esto es de película de terror para el establishment. Cataluña es hoy un territorio ingobernable, fragmentado y totalmente derechizado. Esto no lo digo yo, lo dicen los titulares de los principales analistas políticos tras ver los sondeos. Sí, Salvador Illa y el PSC pueden ganar en votos, pero no entusiasman a nadie. Son un voto conformista. No tienen hegemonía. Y mientras tanto, el bloque independentista tradicional está en ruinas. Junts retrocede sin frenos, Esquerra está en la UCI política sin pulso, los comuns son irrelevantes y la CAP ha desaparecido del mapa. En medio de todo este caos, de este tablero político hecho añicos, las opciones más polarizadas y contundentes sacan la cabeza. Cuanto más roto está el sistema, más premio se lleva el que propone romperlo del todo. Alianza Catalana está surfeando una ola de descontento que los demás ni siquiera ven venir. Así que vamos a dejarnos de paños calientes. La fase de considerar a Sílvia Orriols como una simple anécdota o un fenómeno pasajero de Ripoll se ha terminado. Se acabó. Quien siga pensando eso está ciego o es tonto de remate. La verdadera pregunta que tenemos que hacernos hoy es mucho más profunda. ¿Estamos ante una simple pataleta temporal del electorado catalán, o estamos presenciando en directo la mayor mutación histórica de la política en Cataluña? Porque cuidado, la encuestadora Electodatos ya clavó milimétricamente lo que iba a pasar en las elecciones de Aragón cuando nadie les creía. Si están acertando en la tendencia que marcan hoy para Cataluña, lo que tenemos delante es un cambio de régimen. El procesismo llorón y tradicional ha muerto. El PSC gestiona pero no enamora a nadie. Y una nueva derecha identitaria se abre paso con un machete en la mano a una velocidad impensable hace solo 2 años. Este cambio estructural tiene un rostro, tiene un nombre y tiene unos apellidos: Sílvia Orriols. Está capitalizando el miedo, la rabia y el orgullo de una parte de Cataluña que se sentía huérfana. Y con 23 escaños, tendría la llave de absolutamente todo lo que pase en el Parlamento. Imagina por un segundo la cara de los políticos de siempre el día que se confirme esta encuesta en las urnas. Sería el colapso total de su chiringuito. La historia se está escribiendo ahora mismo y nosotros estamos en primera fila viendo cómo arde el viejo mapa político catalán. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Crees que las encuestas se quedan cortas y Orriols va a arrasar todavía más, o piensas que el establishment encontrará alguna manera sucia de frenarla? Te leo ahora mismo en la caja de comentarios. Quiero saber tu opinión porque esto está que arde. No te olvides de reventar el botón de like si te ha gustado este análisis directo y sin censura. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, que no te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos das la vida para seguir destapando estas verdades. Gracias de corazón por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo, que viene fuerte.